del presidente, pero él se puso un 8 en su primer año de gestión. Suspira, Héctor Recalde. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué opino sobre qué? ¿Qué nota le pondría? ¿Qué nota le pone ya de movida? ¿A quién? Al presidente. 8. 8 sobre 100. sobre 100. Se ríe el cadete. ¿En qué le fue bien? Y no es el único que hace reír. ¿En qué le fue bien al gobierno? En la extensión de la asignación universal por hijos a los monotributistas. Y después los mató con el impuesto a las ganancias que se aprobó ahora. Pero eso fue bueno. Extenderles a ellos la asignación universal por hijos fue una buena medida. ¿Va a ir presa Cristina Fernández de Kirchner, Héctor? Va a ir presa de la pasión del pueblo. ¿No? Esto es todo realmente uno tiene que estar preocupado en el aspecto institucional por las cosas que se están haciendo desde un grupúsculo de jueces y fiscales. Son todas cosas horripilantes desde la comprensión del derecho, lo que es el derecho. Lo que hizo Ercolini con el embargo de 10.000 millones de pesos. Fue bueno el gráfico que hizo Cristina cuando muestra lo que son 10.000 millones de pesos y cuál es su patrimonio, ¿no? Cuando uno imputa, en primer lugar, hay que ver si se tipifica como delito esto de la asociación ilícita, sirvió para perseguir a todos los movimientos sociales del principio del siglo pasado. Zaffaroni lo dice, prácticamente no hay condenas por asociación ilícita. Pero además cuando uno imputa un hecho, tiene que circunstanciarlo en tiempo, modo, lugar, decir usted tal día, en tal lugar hizo tal cosa. Acá no hay imputación de hechos. Además se saltea la Constitución Nacional en orden a las responsabilidades. Pues si hay problemas nosotros tenemos un proyecto de ley para que se investigue toda la obra pública, porque si hay una cosa sistémica en la corrupción, es el contratista de obra pública, que es el que paga. Claro. Después está el funcionario que peca por cobrar, pero otro paga por pecar, ¿no es cierto? Como diría Sor Juanes de la Cruz. Cuando se dio la discusión del blanqueo, propusimos en el recinto, en la Cámara de Diputados, que se excluyera a los contratistas de la pública. No lo logramos. Y ahora, realmente, la Constitución Nacional, en artículo 100, dice que el jefe de gabinete de ministros es el encargado de la administración general de los negocios del país. Entonces, ¿Cómo ¿eso es de qué año? No hay ningún... Eso es de la Constitución Nacional, digamos. El artículo 100 de la Constitución Nacional. O sea que desde 2003 ya regía, porque claro... Porque regía también... Decía, no tiene tiempo. Riges ahora. No tiene tiempo. Decía. Ahora se saltearon. La Constitución Nacional es un episodio. Pero vos lo que decís es que tendría que citar Ercolini o haber citado a los jefes de gabinete de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, porque si la gente no sabe, es de 2003 que el juez Julián Daniel Ercolini se indica al kirchnerismo para hacer negocio con obra pública, desde 2003, como decía Darío. No me acuerdo quién era el 8 de mayo jefe de gabinete del 2003, porque Néstor asumió el 25. Sí, el 8, es cierto, hay un error ahí en las fechas para el juez. Investigan desde el 8 de mayo de ese año. Pero evidentemente, al no haber imputación de un hecho, el principio de defensa en juicio, alguien tiene que defenderse de alguna imputación concreta. Es todo retórico, lleno de palabrerías. Incluso algunos así que es una burrada jurídicamente. Yo no soy penalista, apenas tengo los rudimentos que uno estudia en la Facultad de Derecho, pero algo de Derecho Constitucional sé, hice un posgrado en Derecho Constitucional. Es decir, la Constitución Nacional marca las responsabilidades y aparentemente se agotaría en esta escala en el jefe de gabinete de ministros y asciende a la presidenta. Ahora, Héctor, en una semana Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner y la embargó por 10.000 millones de pesos. También sin indagar, sobreseyó a los 3 responsables imputados por haber prensa. Bueno, va también en los ejemplos que iba a dar. Sumo ese. Y hoy sumo la reapertura de la denuncia de Natalio Alberto Nisman contra Cristina Kirchner. Vos me podés decir, no es cierto, es una vergüenza, es inverosímil, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, está ocurriendo. Y por eso digo que si hay un riesgo institucional, pues saltean todos los derechos, las normas, las obligaciones. Es decir, pensar que hubo encubrimiento en el tratado ese que no se concretó, que decían que era para levantar las alertas rojas. El representante de Interpol dijo, no, nunca nos pidieron. Las alertas rojas solo las podía levantar el juez Canicoba Corral. Nunca lo pidió. No lo pidió nadie, pero aparte ese acuerdo de entendimiento, tendríamos que ser responsables todos los legisladores nacionales, los senadores y los diputados que votamos ese acuerdo. Y además no se concretó. Además lo que se buscaba es Nisman, y yo no quiero personificar, porque Nisman murió,
Pero la verdad que en la investigación, durante 10 años, con ingentes recursos que tenía, no pasó absolutamente nada. Por eso los familiares se quejan. Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó en la AMIA. Queremos saber qué encubrimiento hubo. Beraja estaba imputado por un encubrimiento. Teleidín, hubo un juez, Galeano, que fue separado de su cargo precisamente por eso. Que se investigue y se sepa. Porque los muertos están ahí, ¿eh? Como si fuera un balance del año, judicialmente, ¿hubo como un cronograma, un tiempo bien armado por parte de la justicia con el kirchnerismo? Digo, porque estuvo lo de Dólar Futuro, ahora está todo esto que estamos hablando, en el medio hubo otras cosas. Bueno, evidentemente hay una persecución de los funcionarios del gobierno anterior, de mi gobierno, empezando por Cristina Fernández de Kirchner. Pero es más, me dijeron que un ministro actual no hacía obra pública o tenía miedo de firmar. Porque pensaba lo que iba a pasar después. Eso es lo que me dijeron, no sé si es cierto, pero bueno. No, hay varios ministros, nosotros lo hemos dicho acá, ¿sí? medio reacios a poner el gancho. Sí, pero es que esto genera antecedentes. Hmm. Además son cosas absurdas las que están pasando. Bueno, el primero además Esto que se voló llamaba, fue el secretario de Obra Pública. En un momento dado hablamos de la judicialización de la política. Y esto es tremendo. Pero bueno, también quiero decir esto. Ojo, el Poder Judicial está integrado por una enorme cantidad de jueces y juezas que son probos, independientes, que hacen su laburo. Pero hay un grupúsculo de jueces y fiscales que tiene una clara posición, 18F, contraria a nuestro gobierno. No está mal que ideológicamente estén en contra. Lo que está mal es que lo vuelquen en actos jurisdiccionales judiciales. Esto no puede pasar, no debe pasar. Y por eso van poniendo las barbas en remojo los actuales. Porque en algún momento van a dejar de ser gobierno. En algún momento van a dejar de ser. Héctor, Y lo que pasó con la venta de dólares a futuro. sí. A los que se enriquecieron, los sobreseyeron. Sí, igual eso generó un poco de estupor en Comodoro Pi, porque lo que me decían a mí es que Bonadío sobreselló a imputados que estaban en otro juzgado, está en el juzgado de Sergio Torres. Eso me hacía acordar lo que comenté con Cristina, porque también me hizo el mismo comentario. En la justicia laboral, una jueza de primera instancia le revocó la sentencia a la Cámara. Claro. Un dislate. Recalde, el contexto no es menor por todo lo que puede pasar o está pasando en la economía. El año que viene tal vez sea distinto. Vamos a hablar un poco de eso porque efectivamente son cosas que se tocan en paralelo en las noticias, pero políticamente hay que ver cómo se ve en el día a día, en las votaciones y demás. Vamos a escuchar primero al presidente que habló sobre el ministro de Hacienda saliente, Alfonso Pratgay. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué pasaba con Pratgay? Alfonso ha hecho una gran tarea este año. Yo estoy contento con el aporte que él hizo, pero él desde el principio no se mostró cómodo con la organización que habíamos planteado en el manejo de la economía. Y claramente yo sentí, y por eso le pedí la renuncia, que cuando alguien no se siente cómodo resiente el trabajo en equipo. Y para mí siempre ha sido un elemento central, que realmente haya coordinación entre todos, porque claramente la mayoría de los temas trascienden el propio ministerio. ¿No es por una cuestión de más gradualismo, más ajuste? No. Acá no hay un cambio de rumbo. Acá lo que hay es una forma de organizar el trabajo distinta. Y nosotros creemos en este gradualismo. ¿Qué significa, Recalde, para lo que viene que no hay un cambio de rumbo, si es que le cree al presidente? Que se va a profundizar lo que viene pasando. Ese es un modelo político neoliberal. Yo vengo diciendo desde principios de año que este es un gobierno para ricos. Después me pareció que era muy retórica la afirmación. Entonces digo, ¿cómo demuestro lo que estoy afirmando? Entonces me puse a ver cómo se asignan los recursos del Estado. En números redondos, a los sectores medio alto y alto, a noviembre, 290.000 millones de pesos. A los bajos, medios bajos, 35.000. Los sectores bajos perdieron 290 a 35, para ponerlo en términos de competencia. Bueno, el gobierno apuesta a que eso va a hacer que vengan capitales de afuera. Pero los anuncios que hay, cuando uno lee lo que piensa el actual ministro de Hacienda, o el que está por asumir, Duhovne, es realmente para temblar. Pues si está diciendo que están sobrando 1 millón de puestos de trabajo en el empleo público. El de él sería 1, porque es asesor en el Senado, ¿no? Pero no importa, eso es bajar la discusión, el nivel de discusión. Yo creo que las declaraciones del ministro de Trabajo, y de asesores del ministro de Trabajo, que quieren volver a los contratos basura, quieren volver a la ley Banelco, para ser absolutamente claro. Y voy a decir por qué digo.
van a ver que hay una especie de contrato que no es laboral, que puede dar de 3 meses a 12 meses. Es exactamente lo que decía la ley Banelco en el año 2000, porque el periodo de prueba se podía extender de 3 meses a 12 meses. Exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se puede despedir sin pagar indemnización. Pero creo que van a profundizar más, porque incluso están volviendo a las pasantías también. Se necesita el Congreso para eso. Claro, se necesita el Congreso. Yo creo que el año que viene el Congreso no va a ser el mismo de este año. Este año hubo una confusión. Con la excusa de ayudar a la gobernabilidad, había opoficialistas. Pero el año que viene hay una competencia. Para mí el año que viene y las elecciones es como hablar del siglo XXII. Pero hoy hubo una Está foto de lejano. unidad del Partido Justicialista Muy imposible de buena, soslayar. muy buena noticia, muy buena noticia. Porque lo que uno aspira, el peronismo es enorme y hay muchos matices. Lo que uno aspira es a llegar a la unidad en la diversidad. Y además siempre fuimos frentistas. A partir de la unidad en la diversidad en el peronismo, ampliar, como se dijo hoy en el Congreso de la provincia. Y como lo viene diciendo Cristina desde el 13 de abril frente a Comodoro Pi, Bonadío mediante, ¿no? Sí, claro. Cuando habló del Frente Ciudadano, o últimamente cuando habló de las amplias mayorías, eso es lo que tenemos que hacer. Porque ahora, hoy me decía una compañera que estuvo en el Congreso del PJ en la provincia, lo que se respiraba era que era necesaria la unidad para parar esto. Pues si no se une el peronismo, esto continúa. Y el peronismo realmente siempre fuimos los proscriptos, los perseguidos, los buscados, nunca desestabilizamos. Hemos dado ejemplo desde el peronismo, del movimiento obrero, de defensa de la democracia. Eso a nosotros no nos pueden correr con eso, con esto de la gobernabilidad. Porque el 27 de abril del 79, contra la dictadura cívico-militar, fue el movimiento obrero el que se alzó en una huelga general. Y ustedes recordarán en Semana Santa del 87, cuando el entrañable presidente Raúl Alfonsín, radical, le hace el golpe rico, la CGT, por primera y única vez en la historia, para defender el gobierno radical del doctor Alfonsín, si seguía la sonada de Rico, el golpe de Rico, había declarado un paro general por tiempo indeterminado. Yo redacté la resolución. Sí, no te la Saúl contó nadie. Baldini. Héctor, de situaciones como las que ocurrieron de la agresión al auto del presidente, que yo insisto, de los lugares que hemos tenido acá, saber quién fue el que rompió ese vidrio que estamos viendo, el auto del presidente, y ver el video, y si no podemos ver el video, que lo vea la justicia para determinar los responsables. ¿Habla de qué? ¿De un trasnochado o de una situación de...? En primer lugar, yo violencia? repudio a la violencia física, venga donde venga. La verbal también, pues no hace falta, uno Sí, puede claro. discutir, pero la violencia física es mucho peor. Y mucho peor si está dirigida al presidente de la Nación por la alta investidura. Ahora, no tiene nada que ver los compañeros de ATE, ¿eh? Lo que yo vi en televisión es que eran no más de 40 y que además estaban avanzando en una actitud de protesta, amparada por la Constitución Nacional, sin violencia física. Fueron agredidos con balas de plomo, de goma. Los heridos con balas de plomo fueron otros. Pero quiero decir, repudio a la violencia. No sé quién será y es bueno saber quién fue. Sería buenísimo porque es un violento que tiene que recibir con la presunción de inocencia, el debido proceso legal, la defensa en juicio, pero ser juzgado. Porque si atacó al presidente de la Nación, aunque sea con una piedra o con lo que sea, realmente tiene que ser juzgado. Eso no hay excusa. Con esto, con Ahora lo hay que ver, pasó- hay que investigar bien qué pasó. Porque hasta ahora, cuando dijeron que habían 7 detenidos, no había ninguno detenido. es Bueno, cierto. se miente mucho. Uno de los derechos que más se viola en nuestra sociedad es el derecho a la información. Y más, Ignacio Ramonet, maestro de periodistas, decía que a veces se da información para tapar la otra información que hay que dar. Bueno, acá se miente, se desinforma. A ver si alguien vio en las primeras planas de los diarios La Nación o Clarín qué pasó con las nuevas cuentas que se le descubrieron al presidente de la Nación. 45 millones de dólares, 9 millones de dólares, hablamos de millones de dólares como si hablamos de moneditas. Sí, claro. A ver dónde está. Yo por suerte lo vi en algún medio, pero sí, sí. muy poquitos. Con esta represión, con lo de Pergamino, con lo de Milagro Pergamino, Sala, pero con lo de Milagro Milagro Sala Sala, también. Puede haber una vuelta a la penalización, ya sea por represión o por por lo que pasó a Milagro Sala, de matar a la cárcel, No hay una vuelta, de es manifestación, actual. Es actual. Lo de Milagro Sala, pero que sea más general, digo. pero venimos increyendo. Hagan la cuenta, cómo empezó y cómo sigue. Además, un gobierno, no tenemos que olvidarnos que violando absolutamente la Constitución, voy a dar 2 hechos nada más. El primero, nombrar con un DNU a 2 abogados como ministros de la Corte en comisión.
Es horripilante en materia de derecho. Y el último, un decreto que dice exactamente lo contrario a lo que establece la ley. El decreto del blanqueo. El artículo 83 de la ley dice no pueden blanquear los padres e hijos emancipados. El decreto que dice pueden blanquear los padres e hijos emancipados. Eso realmente solo podría haberse hecho con un DNU, pero no se pudo hacer con un DNU porque la Constitución Nacional le prohíbe legislar a los DNU en 4 materias. La materia penal e impositiva era así imposible hacerlo en un blanqueo. Simular un decreto reglamentario. Simulación ilícita, inconstitucional, bueno. Y por eso están imputados. Héctor, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Héctor Recalde, jefe de bloque, diputado del Frente para la Victoria. Pasó aquí por C5N, pausa, ya venimos.